Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí! Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal. Para los que no sepan, estas reuniones de cada domingo se están transmitiendo en vivo por el Face de CCM Pedregal. Si tú todavía no le has dado like a la página, te invito a que puedas darle like para que puedas seguir la página. Ahí vienen todos los anuncios y las predicaciones están siendo grabadas también y tú puedes encontrarlas también en la página. Así es que yo te invito a que le des like a CCM Pedregal para que puedas seguirnos a través de las redes sociales. Bueno, ahora sí, vamos a orar para empezar esta reunión. Acompáñame, por favor, cerrando tus ojos para no distraernos. Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Creemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Creemos que es tu presencia, Señor, que es tu gloria, que eres tú, Señor, el que estará ministrando nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Entendemos, Señor, que es tu voz enseñándonos y hablando a nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas, capítulo 11, versículo del 1 en adelante, del 1 al 4. Hemos estado en las últimas reuniones que yo he estado compartiendo, ¿verdad? Analizando el Padre Nuestro. Y hemos aprendido algunas cosas. Vamos a darle lectura para recordar lo que Dios nos ha enseñado. Dice la palabra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y en las reuniones pasadas hemos estado viendo cómo lo que estaba haciendo Jesús con sus discípulos era enseñarlos a orar. No les estaba enseñando una oración para que ellos la repitieran, ¿verdad? Mecánicamente, como aprenderse algo de memoria y únicamente repetirlo. Estaba enseñándolos la forma de buscar a Dios, ¿verdad? Y vimos cómo lo primero que hizo Jesús fue enseñarnos a Dios como nuestro papá. Amén. Lo primero que declaró en el Padre Nuestro fue la palabra, precisamente, Padre, papá. Entonces nos enseñó que la forma correcta para buscar a Dios es buscarlo como un Padre. Amén. Y después vimos acerca de que en el Padre Nuestro Jesús nos mostraba a Dios como un Dios que es soberano, como un Dios que gobierna. Cada que tú le buscas, tú le dices: hágase tu voluntad, le estás diciendo que se haga lo que tú dices en lugar de que se haga lo que yo digo. Amén. Buscarlo como un Padre que es soberano. Después vimos acerca de buscarlo como un papá que es proveedor, que nuestra confianza tiene que estar en Él y buscarlo como ese papá que provee todas nuestras necesidades. Amén. Bueno, pues ahora vamos a ver algo que yo creo que es muy importante, que Jesús nos está enseñando precisamente en la oración que se conoce como la oración modelo. De hecho, yo creo que es de las oraciones más conocidas, más comunes, ¿verdad? Hay quien
puede decir que no cree en Dios, pero seguramente se sabe el Padre Nuestro, ¿verdad? Es una oración muy conocida y precisamente en esta oración Dios toca un punto muy importante y este punto es acerca del perdón. Amén. Acerca del perdón. Por algo el Señor, ¿verdad?, al enseñarnos a orar, al estar enseñando a sus discípulos la forma correcta de orar y de buscarlo todos los días, por algo en esta oración Jesús incluye el perdón, porque Él sabe que es algo de suma importancia. ¿Qué tan importante es para ti el saber y el sentirte que has sido perdonado por Dios? ¿Qué tan importante es para ti? ¿Es importante? Es muy importante. Si tú no te sintieras perdonado por Dios, no te puedes acercar a Él, ¿verdad? Te acercas a Él con libertad porque te sabes que has sido, ¿qué? Perdonado. Entonces, el perdón es de suma importancia. El perdón es lo que nos abre las puertas a la presencia del Padre. Es el perdón. Entonces, en esta oración modelo, Jesús pide que cada que busquemos al Señor, que cada que oremos y levantemos nuestra voz hasta Él, le demos gracias porque hemos sido perdonados, ¿verdad? Y que cada que lo busquemos, le pidamos perdón. Yo creo que no puede pasar un solo día sin que tú digas, bueno, Señor, hoy no tengo nada de que pedirte perdón, hoy me porté muy bien, ¿verdad? Hoy me saqué 10. ¿Habrá esos días? ¿Alguno ha tenido un día que diga, hoy me saqué 10, merezco una estrellita? No, ¿verdad? Yo creo que todos los días hay algo, a veces pequeño, a veces grande, pero para Dios no hay ni pecado chico ni pecado grande, el pecado es pecado, ¿verdad? Entonces habrá momentos, siempre hay algo en los que a lo mejor pensaste mal, dijiste algo incorrecto, ofendiste a alguien, lastimaste a alguien, ¿verdad? Dijiste una mentira, hiciste trampa, etcétera, y de ahí hasta lo más grande. Entonces Jesús en esta oración modelo nos está diciendo que cada que le busquemos tenemos que decirle, y perdónanos nuestros pecados. Jesús recordándonos, cuando ustedes buscan al Padre tienen que pedirle perdón. Pero fíjate cómo dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces está como diciendo, Señor, yo merezco tu perdón porque yo he perdonado. Te estoy pidiendo perdón porque yo he perdonado. Entonces Jesús nos está mostrando cómo es que el ser perdonados y el perdonar está vinculado. Para que suceda una cosa, tiene que suceder la otra. Para que yo sea perdonado, tengo que perdonar. Amén. Y precisamente esto es de lo que vamos a hablar esta mañana, de la importancia que tiene que aprendamos a perdonar. Simplemente, si nosotros no aprendemos a perdonar, no podemos tener una relación eficaz, exitosa con Dios. Necesitamos perdonar. Y en esta oración del Padre Nuestro no es la primera vez que Jesús enseña, o no fue la única vez que Jesús enseña acerca de la relación que tiene el buscarle y perdonar. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 11 del versículo 23 en adelante. Marcos 11, del versículo 23 en adelante. Y dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué tremendo, porque Jesús está enseñando y está hablando acerca de orar, de buscarle con fe, creyendo que lo que pedimos nos va a ser hecho, ¿verdad? Es lo que está enseñando aquí. Pero precisamente hablando acerca de orar con fe, ¿verdad? Dice, todo lo que tú pidas creyendo lo vas a recibir. Precisamente al estarnos enseñando acerca de cómo buscar a Dios, nos habla acerca del perdón, ¿verdad? No, como que no tiene nada que ver lo que está diciendo una cosa con la otra. Pareciera que se salta un tema, ¿verdad? Porque está hablando acerca de la fe, se está hablando acerca de que tu fe puede hacer que las cosas sucedan, ¿verdad? Está diciendo que si tú le estás diciendo a un monte, quítate y échate en el mar, va a ser hecho por causa de tu fe, de tu oración. Está hablando acerca de eso. Y yo imagino que a lo mejor sus discípulos estaban emocionados, o la gente que estaba escuchando la enseñanza estaban diciendo, sí, yo voy a orar y voy a tener fe y voy a hacer que las cosas sucedan porque la palabra está enseñando. Pero inmediatamente Jesús le dice, y cuando estéis orando, ¿verdad? Como diciendo, pero acuérdense de lo que es importante. Cuando estén orando, perdonar. Entonces Jesús nos sigue enseñando acerca de que para que yo lo pueda buscar y yo realmente lo pueda encontrar, ¿verdad? Como en el Padre Nuestro, yo necesito perdonar. Y ahí mismo nos enseña cómo está vinculado el perdonar para ser perdonados. Porque dice, y cuando estés orando, perdonar si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Será importante perdonar? Muy importante. Perdonar quiere decir que si yo perdono, Dios me perdona. Y yo creo que de ahí no hay otra razón más importante para perdonar. No encuentro otra. Si yo perdono, Dios me perdona. Y yo creo que esto tiene que ser lo que más me importe, ser perdonado. Y tan sencillo como decir, yo tengo que perdonar para que Dios me perdone. Sin embargo, a veces no le damos el peso a esto. Y a veces nos aferramos a seguir viviendo con la herida, con la amargura en nuestro corazón, a seguir viviendo con odio, con coraje, con rencor. Y esto nos hace daño a nosotros. Por eso es tan importante que aprendamos a perdonar. Y no, otra vez, ahí no solamente acaba, sino que también lo enseña en otra ocasión. Y fíjate lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice, ¿han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesinéis? Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio, pero yo digo que aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota,
corres peligro que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Lo leí en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús en estos versículos nos sigue recordando la importancia, amén, de perdonar, de reconciliarnos, de tener relaciones sanas. Incluso ahí lo dice, si tú me estás buscando, si tú estás trayendo una ofrenda al altar, si tú te estás presentando en el altar, ¿verdad? Y ahí en el altar te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti que tienes que hacer, mira, mejor deja la ofrenda puede esperar, ve y reconcíliate con esa persona y luego regresa y vas a presentar la ofrenda. Amén. Entonces te das cuenta cómo Jesús estaba interesado en que nosotros entendiéramos que necesitamos vivir en el perdón de Dios. No solamente recibirlo, sino también manifestarlo y darlo a los demás. Amén. Es de suma importancia que mantengamos un corazón sano, perdonando. Y vamos a leer unas citas donde nos explica de una manera más clara el por qué Dios está interesado en que nosotros perdonemos. Y lo vamos a encontrar en Mateo, capítulo 18, del versículo 23 en adelante. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Voltea hacia acá. Esta parábola empieza diciendo, por lo cual el reino de los cielos es ¿qué? Semejante. Es decir, que se parece a lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y habla acerca de un hombre que tenía una deuda muy grande y que no podía pagar. Y el día que fue presentado delante de la persona que le debía, dice que él empezó a rogar y a clamar por misericordia porque él estaba a punto de perder todo. Dice que estaba a punto de perder sus bienes y hasta su familia, porque iba a ser vendido su esposa y sus hijos, ¿verdad? Y dice que él empezó a clamar y a pedir perdón. Y dice que entonces la persona a la cual le debía, dice que fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Y qué hizo? Perdonó. Yo creo que esto es semejante o se parece mucho, como la palabra enseña, a la condición en la cual nosotros llevamos al Señor. ¿Cómo llegaste tú al Señor? ¿Verdad? Teniendo una deuda enorme con Él. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Teniendo una deuda inmensa y merecías morir. Ese era tu destino, morir. Por todo lo que habías hecho, por todo lo que había pasado en tu vida, ese era tu destino, morir. Sin embargo, tú llegaste al Señor y ¿qué recibiste en lugar de eso? El perdón. La libertad. Yo creo que si tú entiendes esto y no se te olvida,
y no se te olvida que has sido perdonado, ¿verdad? Va a ser más fácil que tú puedas perdonar. Va a ser más sencillo. Pero a veces pasa el tiempo después de que llegamos a Jesús y se nos olvida en qué condición llegamos. Y se nos olvida lo bueno que ha sido el Señor con nosotros al perdonarnos, al no darnos lo que realmente merecían y darnos lo que no merecíamos. Y darnos y proveernos de todo aquello que no merecíamos, pero por misericordia lo tenemos. Amén. Y a veces nos olvidamos de esto. Se te olvida. Y cuando se te olvida el perdón de Dios, sucede lo que vemos a continuación. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¡Qué tremendo! Acaba de recibir el perdón de Dios y dice que en eso se encontró a alguien que le debía. ¿Y qué hizo? Dice que en ese momento lo agarró, ¿verdad? Lo empezó a jalonear, lo empezó a ahorcar, ¿verdad? Dice, se asió de él y le empezó a decir que, págame lo que me debes. ¡Qué tremendo! Porque él acaba de ser perdonado. Y ahora se encuentra alguien que le debe y se le olvidó que fue perdonado. Y se le olvidó los beneficios que trajo el perdón. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Llegamos al Señor con la cabeza agachada, con nuestra vida destrozada, con miles de cosas, con miles de problemas y recibimos su perdón. Y ese perdón trae plenitud a mi vida. Ese perdón trae restauración y sanidad a mi vida. Pero se nos olvida. A él se le olvidó, no sé cuánto tiempo pasó entre que salió de aquel lugar y se encontró al otro. A lo mejor un par de horas, a lo mejor más, no sé. Pero ya no se acordaba de qué condición se encontraba. Y a veces a nosotros se nos olvida. Y entonces se nos da ahora por juzgar. Se nos da ahora por decidir quién puede ser perdonado y quién no. Se nos da ahora por meter a la cárcel a las personas, aunque no físicamente, espiritualmente. Cuando tú no perdonas, estás metiendo a la cárcel a las personas. De esa cárcel a la cual tú fuiste librado por gracia y por misericordia. Y nos convertimos en jueces. Y de este lado, como ya nos sentimos los más santos y los más buenos del mundo y los mejores, empezamos a determinar quién merece el perdón y quién no merece el perdón. Casi nos sentimos el que, como dicen en los chistes, San Pedro, ¿verdad? Que nos sentamos ahí, vemos quién sí puede entrar al cielo y quién no. Nos queremos convertir en los porteros del cielo y empezar a determinar quién merece ser perdonado y quién no. Y somos duros con las personas. Somos duros. Empezamos a juzgar y empezamos a decidir quién sí y quién no. Y se nos está olvidando todo lo que nosotros debíamos, todo lo que nosotros hicimos, todo de lo que fuimos librados. Y empezamos a ejercer crueldad en los demás. Y a veces tú te sientes tan bueno, tan santo, nos sentimos tan buenos y tan santos que ni siquiera nos damos cuenta cuando caemos en esto. A lo mejor este siervo ni siquiera se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo, porque nos sentimos los mejores y empezamos a ver los defectos de los demás o lo que los demás hacen, y entonces empezamos a determinar si él es digno del perdón o no es digno del perdón, porque se te olvida tu condición.
y estamos cayendo en un error y estamos lastimando y nos estamos lastimando a nosotros. Porque fíjate qué fue lo que sucedió. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué tremendo lo que enseña la palabra y lo que está diciendo. Amén. Cuando nosotros no perdonamos, estamos perdiendo los beneficios que trajo a nuestra vida el perdón de Dios. Cuando yo no perdono, es como si le estuviera diciendo al Señor, no me interesan los beneficios que me trajo tu perdón. Es más grande el dolor que yo siento y prefiero vivir con el coraje, con la amargura, con la tristeza, que recibir tu perdón. No se lo dices literalmente, pero se lo estás manifestando. A lo mejor no se lo dices con tus palabras, pero tus actos se lo están manifestando. Porque le estás diciendo, no me importa lo que tú hiciste conmigo, yo no puedo hacerlo con los demás. Y entonces dice la palabra que al no perdonar, esta persona fue entregada a la cárcel. En la misma cárcel que estaba el consiervo al que no perdonó. Cuando no perdonamos, compartimos la misma celda con la persona que no estamos perdonando. Estamos compartiendo la misma condición. Y la verdad es que un perdón puede hacer la diferencia en muchas cosas. Jesús estaba interesado en que nosotros aprendiéramos a perdonar. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabe que el perdón trae libertad a tu vida. Porque Él sabe que el perdón trae sanidad a tu vida. Porque sabe que el perdón te saca de cárceles y te libra de verdugos. Por eso era el interés de Jesús. Para que nosotros no sigamos sufriendo. Yo no sé, ¿verdad? Si tú alguna vez has sentido o has vivido en esa amargura o en ese coraje de no poder perdonar a alguien. No sé si has sentido el todos los días recordar lo que te hicieron. Hay gente que vive así. Hay gente que vive recordando la hora, el minuto, el año, la acción de lo que le hicieron y así vive todos los días de su vida. Hay gente que todos los días recuerda lo mismo y vive en esa situación. ¿Y sabes qué trae la falta de perdón? Trae enfermedad, trae amargura, trae tristeza, trae depresión, trae coraje, trae injusticia. Todo eso acarrea el no saber perdonar. Y la palabra no me habla aquí si lo que te hicieron fue muy grave, ¿verdad? No existe un versículo donde te diga el Señor, tienes razón, no perdones porque lo que te hicieron fue muy grave, ¿verdad? Lo que dice Jesús y lo que nos enseña la palabra es perdona, perdona para que seas perdonado, perdona para que Dios te pueda perdonar, perdona para que puedas vivir los beneficios del perdón. El perdón trae muchos beneficios en nuestra vida, pero no podemos disfrutarlos y no podemos vivirlos si no perdonamos. Y no importa qué tan grande pudo haber sido la ofensa, lo más importante es que tú fuiste perdonado. Amén. Entonces necesitamos abrazar el perdón de Dios, recordar siempre mi condición, en qué condición Dios me recibió y lo bueno que hizo Dios conmigo y la misericordia que tuvo Dios en mi vida. No se me tiene que olvidar nunca, porque cuando se me olvida me convierto en juez. Cuando se me olvida empiezo a juzgar y a veces lo hacemos de una manera muy cruel.
Y entonces cuando yo no perdono, aparte de que estoy lastimando la vida de una persona, la estoy metiendo en cárceles, ¿verdad? Yo mismo me estoy metiendo en esa misma cárcel que me va a provocar muchas cosas, muchas consecuencias, tanto en mi alma como aún físicas. Porque si saben que muchas de las enfermedades que a veces podemos vivir es por falta de perdón. La amargura, el coraje enferman, no solamente el alma, sino también el cuerpo. Y por eso es bien importante el perdón. Ahora vamos a regresar a la cita que leímos hace un momento en Marcos, capítulo 11, versículo 23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. El Señor está hablando acerca de la fe. Y a veces aplicamos la fe para muchas cosas, ¿verdad? Aplicamos la fe para creer que los milagros van a suceder, para creer que los milagros van a pasar en mi vida, que va a venir la provisión física, que va a venir la sanidad, la restauración de mi matrimonio, mi familia. Aplicamos los milagros para muchas cosas, que voy a conquistar las naciones, tus sueños, yo no sé, ¿qué has orado últimamente y en qué has aplicado la fe? Creyendo que. Pero cuando la palabra me está enseñando eso, también me está hablando que si alguien ha cometido una injusticia en mi vida, si alguien me ha hecho algo que es difícil perdonar, te está diciendo que si tú crees, le puedes decir a cualquier monte, le puedes decir a cualquier ofensa, le puedes decir a cualquier herida, quítate y échate en el mar, le será hecho. Así sucederá. Entonces, esa misma fe que ocupas para orar por muchas cosas, la tienes que ocupar para esto. De hecho, antes de creer que Dios te va a entregar lo que tú consideras o los deseos de tu corazón, debes de creer que tienes la capacidad de perdonar. Debes de creer que tú tienes la capacidad de decirle a cualquier ofensa, a cualquier herida, a cualquier amargura, raíz de amargura que haya en tu corazón, que sea arrancada de tu corazón y que sea echada en el fondo del mar, donde dice el Señor que están nuestros pecados y nuestras faltas, porque Él ya no se acuerda de nada de eso. Cuando Dios dice te perdono, Él no juega. Cuando Él dice yo te he perdonado, es porque Él te ha perdonado. Y es porque definitivamente Él ya no se acuerda de lo que tú cometiste. A Él realmente se le olvida porque Él es Dios y no miente, y así dice su palabra. Pero nosotros a veces no aprendemos a perdonar así, porque según decimos te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero aquí lo tengo. Y cada que me peleo contigo aprovecho para sacarte lo mismo que me hiciste en 1998 a las 5 de la mañana y que me dolió mucho. Y cada que nos peleamos me acuerdo de eso. Y así no es como perdona el Señor. Debemos de tener la fe para declarar y ejercer la fe en tu corazón de que todas aquellas ofensas o todo lo que te han hecho puede ser arrancado de tu corazón y puede ser echado en el fondo del mar. A veces pensamos, y hay gente que lo ha dicho, que me ha dicho, es que yo necesito sanar para entonces perdonar. Y la verdad es que es al revés. El perdón va a traer sanidad a mi vida. Mientras yo no perdone, no va a venir la sanidad. Pero en el momento que yo decido perdonar, ¿verdad? Porque yo no tengo que esperar es que necesito sentir perdonarlo, es que yo no siento perdonarlo ahorita, es que yo no creo poderlo perdonar ahorita, es que fue muy grave lo que me hizo y yo ahorita necesito tiempo. No,
Tú necesitas decidir perdonar. Y una vez que tú decides perdonar, entonces tú ejerces la fe en esa área y entonces la sanidad va a venir, pero es hasta después. Y a lo mejor no va a ser como un acto de magia, como a veces quisiéramos que operara la fe. A veces que quisiéramos que la fe fuera como una varita mágica, ¿verdad? Que tú dijeras, Señor, necesito un coche, y apareciera el coche. Así no es. A lo mejor tú vas a decidir perdonar a alguien y en ese momento no va a venir la sanidad por completo y tú no vas a decir, ay, ya, no siento nada, ni me acuerdo. No, pero es un ejercicio de fe lo que vas a hacer todos los días hasta que un día te encuentres con la sanidad completa en tu corazón. Y el tiempo lo determina la disposición que tú pongas, nada más. Entre más dispongas tu corazón para que Dios obre, entonces Dios obrará. Entre más disposición, el poder de Dios estará ejerciéndose en tu vida con mayor libertad. Pero si yo cierro mi corazón, si yo no permito que Dios obre, entonces no va a suceder nada. Amén. Entonces, el perdón tiene que venir a mi vida como un acto de fe que yo tengo que ejercer no solamente un día, sino todos los días. Todos los días. Por eso Jesús lo incluyó en el Padre Nuestro, porque es una forma en la que tenemos que buscar a Dios diario. No solamente una vez a la semana, no solamente cada que voy a la reunión, sino que todos los días tengo que tener un encuentro con mi papá. Y tengo que tener un encuentro con ese papá que es mi proveedor, que es soberano en mi vida, y también con ese papá que me perdona y que me lleva y me invita a perdonar a los demás. No va a pasar un solo día sin que yo no tenga la necesidad de perdonar a alguien, porque siempre sucede algo en el día. A veces es la gente más cercana la que nos lastima. A veces es la gente que está más cerca de nosotros la que nos lastima. Por eso Jesús decía, cuando tú ores tienes que orar así, porque todos los días te vas a ver en la necesidad de perdonar a tus hijos, a tu esposa, a tu mamá, a tus hermanos, a tus vecinos, a tus jefes. Todos los días va a haber un motivo para perdonar a alguien y tenemos que ejercitarnos en el perdón. Tiene que ser diario. ¿Qué sucede cuando yo no perdono? Empiezo a guardar en mi corazón amargura, enojo, coraje, y esto va creciendo y empieza a contaminarme. Y después mi relación con Dios ya no es efectiva. Después de mi relación con Dios pareciera que no me escucha. Y la verdad es que Dios no puede escucharte o contestar una oración cuando tu corazón está dañado por causa de la falta de perdón. Por eso decía, si traes una ofrenda al altar, antes de traerla, mira, déjala ahí, no pasa nada. La ofrenda puede esperar. Lo que no puede esperar es que vayas y te reconcilies. Y qué tremendo, porque ahí está diciendo que te reconcilies con la persona que tiene algo en tu contra. Porque ni siquiera dice reconcíliate con la persona en la que te hizo algo, no, la persona que te lastimó a ti o que tú lastimaste. Tienes que ir a reconciliarte primero. Por eso es tan importante que aprendamos a vivir en el perdón diario, diario, diario. La palabra dice que sobre toda cosa guardada, guardemos ¿qué? Nuestro corazón, porque de él mana la vida. Hay una versión que dice que de él depende el rumbo de tu vida. Entonces, yo no puedo hacer nada para controlar lo que las personas me hacen. Nosotros no tenemos el poder de hacer que las personas no me dañen o no me lastimen. No podemos hacer nada al respecto. Siempre nos vamos a topar con personas que de alguna u otra manera nos van a lastimar, y a veces hasta sin querer, porque estaban de malas, porque no era su día, ¿verdad? Porque hay cosas que Dios está tratando con ellos. Eso no lo vamos a poder controlar. Dios no nos puede librar
de salir a la calle y ponernos en una burbuja y decir, hoy nadie te va a tocar, hijo. Hoy nadie te va a gritar, nadie te va a ver feo, todo va a estar muy bien. Dios no puede hacer eso por ti, pero sí te manda y te ordena algo muy importante. Te dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque tú no tienes control de lo que la gente te haga, pero tienes el completo control y la autoridad para guardar tu corazón, para decidir qué cosas atesoras ahí y qué cosas no atesoras ahí. Tú puedes decidir, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a atesorar en tu corazón? ¿Qué es lo que vas a permitir que entre a tu corazón? ¿Y qué es lo que no vas a permitir? Ahí es donde tú vas a ejercer el control y vas a obedecer y vas a cumplir la palabra. Necesitamos guardar nuestro corazón. Necesitamos todos los días perdonar, porque cuando tú perdonas, guardas tu corazón. En el momento que tú no perdonas, tú estás permitiendo que amargura, que enojo, que coraje, que tristeza, que ira vengan y dañen tu corazón. Y yo quiero decirte que un día tú vas a llegar delante de Dios. Y Dios te va a pedir cuentas. Y tú no vas a poner de pretexto, no vas a poder poner de pretexto, es que el hermanito de la iglesia, es que mi esposo, es que mis hijos, es que mi suegra, es que mis hermanos. ¿Tú qué crees que Dios te va a decir que si tú le dices eso? Es que el hermano de la iglesia me hizo. Te va a decir, ay, pobrecito y de ti, hijo, yo te comprendo, pásale, no pasa nada. ¿Te va a decir así? No. No te va a decir así, te va a decir, yo te enseñé cómo cuidar tu corazón y cómo defenderlo y cómo protegerlo. Entonces no vamos a tener pretexto, porque Dios nos está enseñando qué hacer con las ofensas. Dios nos está enseñando qué hacer con la gente que nos ofende. Él ya te enseñó, ahora te toca a ti ejercer la autoridad. Y con esa fe, orar. Para que esas ofensas no se queden ahí, sembradas en tu corazón, sino que sean desarraigadas y sean echadas al fondo del mar. Amén. Yo sé que hay cosas que son más difíciles de perdonar que otras, pero quiero decirte que tenemos al Señor de nuestro lado, que tenemos al Maestro, al experto en perdonar. Lo tenemos a Él. Nadie como Él para enseñarle a alguien cómo perdonar. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo olvidar las ofensas y Él sabe cómo sanar las ofensas. Él sabe cómo llevarlas a la cruz, ¿verdad? Y que ahí se queden. Él sabe. Entonces, por mucho que te hayan hecho, por mucho que estés sufriendo, lo que estés viviendo, acércate a Dios y deja que Él te enseñe. Deja que Él te enseñe cómo perdonar y de qué forma hacerlo. Deja que Él traiga esa completa libertad a tu vida, porque Él necesita que vivas en sanidad y que vivas en libertad. Y Él sabe que si no perdonas, no va a suceder. Amén. Vamos a pedirle al Señor, vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para pedirle al Señor sanidad en nuestro corazón. Y que Él nos muestre, porque a veces podemos pensar que ya hemos perdonado, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos muestre si ya perdonamos y si tenemos que perdonar algo, y vamos a ejercer la fe y decidir perdonar. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie, si me ayudan con la adoración, por favor. Sí, Señor, gracias, Padre. Sí, Señor. Sí, Señor. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Es un tiempo entre Dios y tú. Jesús te está enseñando
la forma correcta de buscar al Padre. Y el mismo Jesús te está diciendo que es necesario que tú perdones para ser perdonado. Así que en este momento vamos a pedirle al Señor que nos muestre nuestro corazón para poder ver qué es lo que hay ahí, y si hay amargura, si hay coraje, si hay ofensas, si hay heridas que alguien más te ha causado, podamos ejercer autoridad sobre eso que ha sido sembrado en nuestros corazones y desarraigarlo y echarlo en el fondo del mar, como su palabra lo enseña, y poder perdonar a la gente que nos lastimó. A veces es la gente que menos pensamos que tenemos que perdonar, como nuestra propia familia, como nuestros propios amigos, hermanos, líderes espirituales. Y tenemos que ejercer esa autoridad para perdonar. Así que te voy a pedir que busques al Señor ahí. Empieza a preguntarle. Empieza a buscar en tu corazón. Busca en tu corazón si hay heridas. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú nos muestras en este tiempo qué es lo que hay en nuestro corazón y qué es lo que necesita sanidad. Sí, Padre, precioso eres, Señor. Espíritu Santo, tú estás aquí. Precioso Espíritu Santo, tu presencia está en este lugar. Tu palabra dice que tú eres el que nos convence. Yo te pido que en esta mañana tú puedas convencernos, tú puedas convencer a cada uno de tus hijos. Si necesitamos perdonar, ejercer esa autoridad para sanar nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Ahí está. Es su presencia hablándote. Es el amado mostrándote tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí!